Entonces voy a predicar la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y luego vamos a participar de la mesa. Sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16 y 17. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me invitaron a predicar en otra iglesia, entonces me dijeron, no sé por qué siempre tengo que predicar cuando hay cena del Señor. Y también iban a participar, entonces empecé a buscar y Dios me habló esta porción. Pero sucede que justo, mire, la Biblia que yo tengo, que es la que uso siempre, está rota, ¿no ve? Y eso fue causa de mis nietos, que tomaron la Biblia y la rompieron, y entonces estaba en la iglesia y las hermanas todas poniéndole un fixo, scotch, a la Biblia, y allí está toda pegada a la Biblia, porque mis nietos tienen la culpa de que justo la porción que tengo que predicar está rota, está partida. Pero son una bendición los nietos, ¿no? Amén. Sí. Y además a ellos rompen y no les dije nada. Tienen que tener contacto con la Biblia desde pequeños, aunque sea que la hayan roto, no importa, pero quiero que ellos sea algo manejable para ellos. Y entonces la palabra del Señor dice, no sé si acostumbran ponerse en pie o no, tengan libertad, si se quieren poner en pie se ponen, si no, en algunas iglesias, si tienen costumbre y se sienten cómodos poniéndose en pie, puede hacerlo. Dice así 1 Corintios 10, verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Mire, les voy a dar una pequeña introducción, pequeña. En el verso que está más abajo, su Biblia es abierta, por favor. Siempre su Biblia es abierta, porque hoy día vamos a usar Biblia. En el verso 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fíjese que aquí hay dos cosas, sus ojos en la palabra, por favor, dos cosas muy, no digo extrañas, pero diferentes. La primera de ellas es que en el versículo 21 se nombra la mesa del Señor. La mesa del Señor es la única parte de la Escritura donde aparece esa expresión, la mesa del Señor. Se usa la cena del Señor, se usan otra terminología, pero la mesa del Señor es la única parte que se usa. Y la otra cosa que es bastante sorprendente es que en el verso 16, ¿qué es lo que se nombra primero? La copa y luego el pan. ¿Y cuál es el orden generalmente que se usa? Primero el pan y después la copa. ¿Se da cuenta? Hay algo diferente. Es creo que la única vez en que el apóstol hace este cambio. ¿Por qué nombrar primero la sangre? Les voy a dar solamente algunos detalles. La mesa del Señor se nombra en el Antiguo Testamento para señalar el altar del sacrificio. Ustedes pueden verlo en el Antiguo Testamento en algunas cuantas ocasiones. El altar se le llamaba la mesa del Señor. Es donde se participaba el sacrificio y los sacerdotes tomaban parte de ese sacrificio. La mesa del Señor. Pero no es solamente eso, sino cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años profetizó el profeta Jeremías? 70 años en Babilonia. ¿Se recuerda de eso? Y luego había un profeta estudiando la palabra.
y encontró que se habían cumplido, se estaban ya cumpliendo los 70 años y el profeta oró. Y ese para que arrepentirse en nombre de todo el pueblo. Y ese fue Daniel. ¿Estamos bien todos? Daniel. Entonces Dios comenzó a actuar, se cumplió el tiempo, ¿ya? Y comenzó por medio de un decreto de Ciro el pueblo de Israel a volver a la tierra que el Señor les había dado. Y lo primero que hicieron fue, ¿qué cosa? Construir el altar. Y alrededor del altar se construyó la nación de Israel. Cuando hay desorden en la iglesia, siempre el orden comienza por el altar de Cristo el Señor. Siempre es en torno a la sangre, al sacrificio, a la copa de bendición o al pan partido. En la iglesia de Corinto había un desorden extremo. ¿Se acuerda? Yo soy de Pablo. Yo soy... ¿Se acuerda usted? Sí, porque era una iglesia donde habían celos, contiendas, disensiones. ¿Se acuerdan que ellos se ponían a hablar en lengua y había un tremendo desorden? Y Pablo tuvo que empezar a ordenar, ¿no? Y decirle que Dios es Dios de orden. ¿Y cómo comienza el orden? Pablo, como perito arquitecto, ¿qué fue lo primero que puso? La mesa del Señor. Lo primero es Cristo. Y les dice, Pablo en el capítulo 1, les dice, ¿acaso alguno, o yo mismo, alguno fue crucificado por ustedes? ¿Acaso está dividido Cristo? Y pone el altar, Pablo. Y lo primero que nombra es la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué nombra primero la sangre? Porque la única forma de participar de la mesa del cuerpo de Cristo es primero haber reconocido que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Se entra por el comienzo, por eso la sangre primero. Y luego el pan. Luego, cuando estamos incorporados en el cuerpo, cambia el orden. Y ya participamos del pan y de la copa de bendición que es la sangre. Ahora, ese es un pequeño resumen que les quería hacer más o menos para ver esto. Pero les quiero hablar de lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Mire, en el versículo 2 de 1 Corintios 2:16 hay una expresión que nos debe de llamar profundamente la atención. Y creo que forma parte de lo que es vital para la iglesia de hoy. Si no entendemos esta parte, hermanos amados, vamos a tener problemas serios. Y ahora se los voy a explicar. 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la o le instruirá? Mas nosotros tenemos... A ver, lo decimos todo, por favor. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y esto forma parte de lo que es fundamental en este tiempo, hermanos amados. Yo estoy muy preocupado, agobiado, no sé qué palabra decir, carga. Ayer y antes de ayer me he llevado horas meditando en ustedes, meditando en Chile. ¿Habéis pasado doble tensión? ¿Habéis pasado una pandemia? ¿Habéis pasado un estallido social? Eso seguramente ha dejado huellas en vuestro espíritu, en vuestra mente. No huellas profundas, pero huellas, marcas. Estoy con carga por vosotros. Yo la pandemia la pasé en Estados Unidos y en Estados Unidos todo era más liviano. Yo salía todos los días, no habían militares en las calles, la gente casi no usaba mascarillas. Después fui a España y en España se usó un tiempo la mascarilla, pero hace, no sé,
un año por lo menos que no se usa mascarillas. Llego aquí, todavía la gente con mascarilla y hoy es el primer día sin mascarillas. Personas como yo perdemos, se nos ve nuestra fealdad. Con la mascarilla por lo menos estábamos tapados, por lo menos no, pero los feos perdemos, ¿no? No se nos veía la cara. Pero hasta este tiempo habéis usado mascarillas. La mascarilla está bien, pero es algo que nos mantiene siempre alerta. Ya en España no hace mucho tiempo que no se dejó usar. Pero la Escritura dice: vosotros tenéis la mente de Cristo. La iglesia del Señor tiene que tener la mente de Cristo. Miren, ¿en qué consiste la mente de Cristo? ¿Cuál es el elemento fundamental de la mente? Que en cierta forma nos libera del temor y de la esclavitud. Se los voy a explicar así. Mire, Dios formó a Adán. Lo formó. ¿Se acuerda usted? Y sopló. Cuando sopló vida, dicen algunos que fue el alma viviente, pero fue más que alma viviente. Algunos dicen que fue el logos mismo. O sea, la capacidad de reconocer la razón. Adán, cuando fue creado, no tenía todo el conocimiento. ¿Me entiende? Tenía todo el potencial, pero tenía que comenzar a desarrollar ese potencial. Dios le tomó y le dio un trabajo. Cultiva un huerto, cultiva este huerto, vela sobre él. Ese no fue cualquier trabajo para Adán. Adán, que reconocer dos cosas fundamentales. Primero, tenía que mirar la creación, ver cómo funcionaba la semilla, ver cómo funcionaba la siembra, ver cómo hacer los surcos. Tenía que reconocer el mundo exterior, pero además de todo eso, tenía que reconocer que el creador de todas las cosas era Dios. Dios fue trabajando. O sea, no crea usted que Dios le dio ese trabajo porque sí. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Estaba formando la mentalidad de Adán. La mentalidad de Adán. Luego le trajo los animales, ¿se acuerda? Y les ordenó que le pusiese nombre. El nombre significa está relacionado con la naturaleza. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán? Reconocer la naturaleza en los animales y ponerle el nombre conforme a la naturaleza de cada cual. Y entonces tenía que interpretar el mundo exterior más allá de él. Luego le trajo a la varona. ¿Por qué os reís? Y cuando se la trajo, ¿sabe lo que hizo Adán? Reconoció en ella a él mismo. Yo soy varón y tú serás varona. Se reconoció en el otro. Todo el trabajo que Dios hizo en Adán, estoy hablando de la mente de Cristo, estaba relacionado no con el mundo interior, sino que estaba relacionado con el mundo exterior, con la preocupación del otro o de lo otro. Y de los problemas de Adán, ¿quién se preocupaba? ¿Quién se preocupaba de los problemas de Adán? ¿Por qué razón? Porque dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿No es eso el principio evangélico? Busca el reino de Dios, ¿sí? Y todo va a ser añadido por el Señor. No te preocupes por la bebida, no te preocupes por la comida, ni por el vestir. Dios te va a proveer. Ese es el principio evangélico. ¿Me entiende? Lo que Dios le estaba enseñando a Adán: preocúpate por el otro, no te preocupes de ti mismo. ¿Cómo es la mente del Señor? Fíjese, el principio de la mente del Señor. 1 Corintios 10, por favor.
verso 23 y 24. Esto es, hermanos amados, ¿estáis aquí, no es cierto? ¿Estáis aquí? Amén. ¿Cristo vive? Amén. ¿Cuántos están gozosos? Estamos gozosos, estamos en la casa del Señor. ¿Cómo funciona la mente de Cristo? ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo es la mente que el Señor quiso enseñarle a Adán? Ahora le vamos a ver lo contrario. ¿Y en cuál es el principio fundamental que la iglesia debe de experimentar en este tiempo? Fíjese lo que dice 10:23, 1 Corintios. Todo me es lícito. Todo me es lícito. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Bajo qué principio? Ponga atención a esto, que lo hemos repetido, pero para mí está siendo el principio fundamental de la iglesia y de la comunión, porque está hablando de comunión. Ninguno busque su propio bien, sino... Ninguno busque su propio bien, sino... Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es el principio de la comunión. Es el principio de estar interrelacionado. Cristo, siendo rico, miró nuestra necesidad, miró al otro, nosotros, ¿y qué hizo el Señor? Se hizo pobre. Vio nuestro pecado el Señor, ¿y qué hizo? ¿Fue indiferente? No, como dice un hermano amado, se puso a la cola de los pecadores. Eso es lo que hizo el Señor. Busque al otro. En el otro está la respuesta para sus necesidades. No en usted mismo. Usted, algunos irán al psicólogo. Mi hermana fue al psicólogo. Fui al hospital a ver a un sobrino y me encontré con la esposa. Entonces la esposa me dice, de mi sobrino, me dice, sí, Ramón está siendo operado, tiene 4 añitos, estaba siendo operado, sí. Y me empezó a contar un poco su vida y me dijo algo que estoy escuchando mucho y por eso estoy con mi corazón tan cargado por ustedes. Me dijo, sí, estoy sufriendo ataques de pánico. Escúcheme. Es que no era la primera persona que me lo decía. Hermanas en el Señor me han dicho, estoy sufriendo ataques de pánico. Y yo me empecé a preocupar porque es algo recurrente. Cuando algo se repite tanto, es algo recurrente. Mi hermana me dice, sí, yo también sufro ataques de pánico, he ido al psicólogo. Y ella decía al zoológico, bueno. No estaba muy equivocado a lo mejor. Al psicólogo. ¿Y qué te dijo el psicólogo? Consejo del psicólogo humanista de esa... Antes de darle respuesta le voy a decir lo que sucedió. Mire, el Señor enseñó a Adán, ¿a qué cosa? Fíjate en lo que te rodea y fíjate en el otro y aprende a reconocer al otro. Y miró a Adán y reconoció al otro, a la otra y dijo, este es varón. Llegó la serpiente y le dijo, mira, qué lindo el árbol. Sí, es bueno para comer, para alcanzar sabiduría. Seréis como dioses. ¿Sabe lo que surgió allí? La sabiduría animal, terrenal y diabólica. El yo. Todo lo que tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y el mal tiene que ver con el yo. Esto es agradable a la vista, me gusta, placer. Esto es bueno para alcanzar sabiduría. Voy a ser más sabio, inteligente. Esto es rico para comer, es bueno para comer. Todo yo, personal. La enseñanza del Señor para Adán era, fíjate en el otro, fíjate en lo otro. Y la enseñanza del maligno es, preocúpate de ti. Tú eres lo primero. Luego todo lo demás. Consejo del psicólogo a mi hermana.
Alejandra, preocúpate por ti y olvídate. Qué ridículo, ¿eh? Y despreocúpate de lo demás. ¿Lo han escuchado eso? ¿No es cierto? Sabiduría terrenal, animal, diabólica, de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Preocúpate del yo. Y el Señor nos dice en esta palabra, ¿qué nos dice? Ninguno busque su propio bien, el yo, sino que ¿de quién? Busca el bien del otro. Principio fundamental del Evangelio para tener la mente de Cristo. ¿Se imagina usted que el Señor hubiese pensado solamente en sí? Yo estoy bien con el Padre, estamos tranquilos, nos amamos, los ángeles nos adoran y estos están perdidos en pecado, pues nada, me voy a preocupar por mí y que ellos ya vean. Terrible, ¿no? Como decía la canción que cantó mi esposa, dejó las 99 y vino por esto que era vil, pecador, menospreciado, sucio, inmundo, indigno, merecedor de la muerte, absolutamente. Y vino y me compró. Dice, me compró. Dice, me compró. Le compró a usted. Pero ¿por qué compras eso que no tiene valor? Por eso esta canción, un hermano me decía, no se llama amor sin condición en inglés. En inglés tiene que ver con un amor como descuidado, un amor así atrevido, un amor osado. ¿Quién va a comprar algo que no tiene valor? Algo que está en ruina, algo que está lleno de óxido, algo sucio, algo inmundo. Solamente un Dios grande y maravilloso. Solamente un Dios que nos ama al extremo de dar su vida en la cruz del Calvario. Solamente un Dios que no piensa en sí, sino que pensó en nosotros. Solamente un Dios que nos miró y nos quiere abrazar, envolver en su amor. Solamente en eso. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mente de Dios, es la mente de Cristo. Vale. Hemos sabido lo que es la mente del Señor. Me queda un minuto. Por favor, sus Biblias en Primera de Pedro. Son 3 puntos, pero voy a hacer solamente 2. 1:17. ¿Por qué esto que les estoy hablando es importante de tener la mente de Cristo? Porque fíjese usted algo. Muchas iglesias han desaparecido, ¿o no? Han desaparecido. Yo doy gracias al Señor que ustedes se han mantenido. El Señor les ha ayudado. Seguramente han pasado por esta tormenta y siempre en las tormentas hay pérdida de algo, pero bueno, el Señor ya va a multiplicar y a recompensar, pero se han mantenido fieles. Pero hay otras iglesias que han perecido. ¿Sabe usted lo que me preocupa de la iglesia actual? Es que nos hemos desarrollado en muchas áreas, pero en otras no tanto. Tampoco sabemos a veces los pastores cómo desarrollar esa otra área. Por ejemplo, hemos desarrollado mucho lo que es el culto o lo que es la reunión. Tenemos todos los adelantos, ustedes tienen todos los adelantos, son las predicaciones transmitidas en directo. Tenemos muchos adelantos. Pero hay un aspecto que noto que la iglesia, no digo esta, digo en general, hay un aspecto que la iglesia no se ha desarrollado. Y es lo que la iglesia necesita ahora. Y es lo que se llama la comunión. Es decir, ser hermanos. Es decir,
tener todas las cosas en común. Es decir, que la doctrina de Cristo la podamos vivir, experimentar en nuestra vida constantemente. ¿Ya? Para eso hace falta una estructura que permita que la comunión fluya. Me encanta que allí pongan a ustedes conectados, los jóvenes, y pongan así varios dibujos de puntos de conexión. Eso, justamente eso es lo que la iglesia necesita. ¿Sabe usted por qué? Porque de repente viene una ola y si no estamos conectados nos quedamos aislados. ¿Me entiende? ¿Ya? ¿Y cómo nos conectamos? Solamente nos conectamos a través del amor de Dios cuando, les repito, yo ya no soy lo primero, sino que lo primero es mi hermano. Y para eso tenemos que formar una estructura que permita que la iglesia tenga todas las cosas en común. Viva el evangelio, lo experimente en la vida, lo experimente en la casa, lo experimente en el barrio. Somos hermanos. A veces ocurre, no digo aquí, en otros lugares, que usted ni siquiera sabe el nombre de la persona que está a su lado. A veces, no digo aquí, o sí, no lo sé, algunos se ríen como diciendo, lo mínimo, fíjese, lo mínimo es el nombre, lo mínimo. Hay que tener entonces la mente del Señor. Me voy a preocupar por mi hermano. A mi hermano no le tiene que faltar nada, nada. Yo le podría contar tantas cosas de esto. ¿Sabe usted por qué les digo esto? Porque yo hace tantos años que soy evangélico. ¿Y sabe lo que más extraño? Los momentos de comunión, de estar con mis hermanos, hablando del Señor, contándonos testimonio, orando, apoyándonos. Ayer fue un pastor a mi casa y estuvimos, 2 o 3 horas ahí, pusimos la mesa y hablando del Señor y orando, y hablando del Señor y orando. ¡Ay, la comunión, hermanos! Pero para tener comunión, este principio. Vale, para concluir, 1 de Pedro 1:17. ¿Lo tenéis abierto allí o lo tenéis acá? Acá. Por eso yo esperando que abrierais vuestras Biblias, lo tengo aquí atrás. No es que estoy atrasado. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Simplemente esto. Hay algunos que dicen: yo esto lo he heredado de mis padres. ¿Ya? Yo esto lo tengo porque mi padre o mi madre era así. Y muchas veces es una maldición. Lea como dice allí la palabra del Señor. Y quiero decírselo en esta tarde. ¿Ya? La sangre de Cristo nos ha liberado de toda la experiencia que nuestros padres nos transmitieron. De toda, dice aquí, fíjese usted, por favor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados gracias a este sacrificio, el sacrificio de Cristo. Usted puede decir: ya no tengo la maldición de mis padres porque mi Padre está en los cielos. Soy linaje escogido. Tengo una nueva vida. Soy una nueva criatura. Soy hijo del Señor. Pertenezco a la familia de Dios. Fuera toda cosa que el psicólogo quiere decir. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo era tu madre? Usted dígale: yo no sé cómo era, ni quiero recordarme. Lo que sí sé es que la sangre de Cristo me ha rescatado
de toda la experiencia de mis padres. ¿Sí? Cristo le ha hecho una nueva criatura. Ahora usted es hijo de Dios. Y nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos. Dígalo, dígalo. Abba, Padre. Cuando oréis, digáis: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Entonces, cuando le digan a usted, usted piense en usted primero, usted dígale: la palabra del Señor dice que tengo que pensar en el otro porque yo tengo la mente de Cristo. Y cuando digan: usted esto lo heredó de su padre o de su madre, usted dígale: fui limpio en la sangre de Cristo y mi Padre es el Señor quien me rescató. Esa es nuestra libertad. Para la próxima vez que me inviten voy a decir el tercer punto, que es sobre la conciencia necesaria.